Me llamo Kelly Sanders, y esta noche mi familia me dejó clarísimo que nunca fui una de ellos. Llegué a la boda de mi hermana Verónica en Miami lista para brindar con una sonrisa y hacer el papel de hermana comprensiva a pesar de todo. Pero en cuanto llegué, sentí que algo andaba mal, como si estuviera cayendo en una trampa. Entonces lo vi. La puerta del salón de recepción se cerró herméticamente sin que mi nombre figurara en la lista de invitados. No fue un error. Era la forma de Verónica de decir que no pertenecía allí. Pensaron que me escabullí humillada. Pero no fue así. Tomé una decisión esa noche. ¿Y qué pasó después? Digamos que puso patas arriba su pequeño mundo perfecto. Si alguna vez te has sentido marginado por quienes más deberían quererte, deja un comentario y dime desde dónde lo ves. Tus historias me animan, así que suscríbete para ver más dramas reales y crudos como este. Entré al estacionamiento del Ocean Breeze Resort en Miami, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. El lugar gritaba dinero, palmeras meciéndose bajo luces de colores, una fuente de mármol que gorgoteaba en el patio y un salón de fiestas con paredes de cristal que probablemente costaba más que mi alquiler anual. La boda de Verónica era un evento importante y había conducido 3 horas desde Tampa para estar aquí y fingir que éramos una familia normal. Pero el nudo en el estómago me decía que me estaba engañando a mí misma. Salí del coche, alisándome el vestido verde esmeralda. Nada llamativo, solo lo suficientemente elegante para integrarme. No estaba allí para robar protagonismo, solo quería pasar la noche sin luchar. El aire húmedo se me pegaba a la piel al acercarme a la entrada. Una joven con una chaqueta impecable estaba de pie en una mesa de facturación, con una sonrisa demasiado radiante como si estuviera vendiendo algo. ¿Nombre?, preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre una tableta. Kelly Sanders, dije con voz firme. Su sonrisa se esfumó. Recorrió la pantalla con el ceño fruncido y luego levantó la vista con una mueca de disculpa. Siento no verte en la lista. Se me encogió el estómago. Es imposible. Soy la hermana de la novia. Volvió a tocar la pantalla, más despacio esta vez, como si esperara que el nombre apareciera por arte de magia. Lo siento mucho, señora. ¿No hay ninguna Kelly Sanders aquí? Forcé una risa. Sentí una opresión en el pecho. Debe haber una confusión. ¿Puedes comprobarlo otra vez? Movía los dedos más rápido, pero el resultado fue el mismo. No la tengo en la lista. Quizás podría llamar a alguien. La novia o yo la interrumpimos, sacando mi teléfono. Sí, llamaré a mi mamá. Me temblaban las manos al marcar a Marjorie Sanders, mi madre, quien me había enviado un mensaje poco entusiasta hacía 2 días. Boda el sábado. Estaré allí a las 6. Nada de cariño, nada de entusiasmo. Solo una orden. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara. Kelly, ¿qué pasa? La voz de Marjorie era aguda, distraída, como si hubiera interrumpido algo importante. Estoy en el check-in y dicen que no estoy en la lista de invitados, dije, intentando mantener un tono desenfadado. ¿Puedes solucionar esto? Una larga pausa, luego un suspiro. Ay, Kelly, no armes un escándalo. Seguro que es solo un fallo. Espera. Enviaré a alguien. Mamá, estoy literalmente afuera, Kelly, estamos ocupados. Espera. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, asimilando el dolor de sus palabras, sin siquiera un minuto para preocuparme de que su propia hija se hubiera quedado fuera de la boda de su hermana. Miré de reojo a la recepcionista, que fingía estar ocupada con su tableta, irradiando lástima. Odiaba esa mirada. La había visto toda mi vida en profesores, vecinos e incluso en mi propia familia. Pobre Kelly, siempre en segundo plano. Antes de que pudiera decidir qué hacer, oí el repiqueteo de unos tacones en el pavimento. Verónica Sanders, mi hermana, se deslizó hacia mí con un vestido de seda color crema que probablemente costaría $1,000. Su cabello rubio estaba recogido en un recogido perfecto. Parecía una portada de revista, toda aplomo y elegancia,
pero su sonrisa, aguda y calculadora, me dijo todo lo que necesitaba saber. «Kelly, ¿qué pasa?», preguntó Verónica, con la voz fingiendo preocupación. «Dicen que no estoy en la lista», dije, mirándola a los ojos. «¿Sabes algo de eso?». Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de inocencia. «Oh, no, eso es horrible». «Debe ser un error. Ya sabes lo loco que es organizar una boda. Tantos detalles». Inclinó la cabeza, con una sonrisa más tensa. «No te preocupes, lo arreglaré». Pero no se movió. No llamó a nadie. No saludó a ningún miembro del personal. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, como esperando a que me diera por vencido y me fuera. Fue entonces cuando supe que no era un fallo técnico. Era ella. Verónica se había asegurado de que me dejaran fuera, una bofetada pública para recordarme cuál era mi lugar. El pulso me latía con fuerza. Quería gritar para llamarla ahí mismo, pero me lo tragué. «Bien», dije en voz baja, «ya lo averiguaré». La sonrisa de Verónica se ensanchó como si hubiera ganado. «Bien, no montes un escándalo, ¿vale? Es mi día». Se giró y regresó al salón de fiestas. Su vestido reflejó la luz al desaparecer por las puertas de cristal. Me quedé paralizada, con el aire húmedo apretándome. Las luces de colores se me nublaron, y por un momento consideré volver al coche y conducir a casa, que tuvieran su boda perfecta sin mí, pero algo me lo impidió. Quizás orgullo, quizás ira. No iba a dejar que Verónica ganara tan fácilmente. Saqué mi teléfono de nuevo y le escribí a Wendy Larson, mi mejor amiga, que trabajaba como coordinadora de eventos en el resort. «No puedo entrar a la boda de Verónica. No estoy en la lista. ¿Puedes ayudarme?». Su respuesta llegó en segundos. «¿En serio? Nos vemos en la entrada lateral. Te abro». Rodeé el edificio con sigilo, hundiendo los talones en la suave hierba. La entrada lateral estaba escondida tras una hilera de hibiscos, fuera de la vista del público. Wendy ya estaba allí, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado y la credencial del personal del evento prendida en su blazer negro. Me miró a la cara y negó con la cabeza. «Tu hermana es una pasada, Kelly. Vamos». Pasó su tarjeta y la puerta se abrió con un clic. «Te debo una», dije, entrando. «Me debes una copa». Wendy reprimió su sonrisa, que se desvaneció al mirar hacia el salón de recepción. «Ten cuidado ahí dentro. He oído a Verónica hablando con los organizadores. Tiene este lugar bajo llave». Asentí con la garganta apretada. La advertencia de Wendy solo confirmó lo que ya sabía. Verónica no solo era descuidada, era cruel. El pasillo conducía a la recepción principal, donde se oían risas y música a raudales. Enderecé los hombros y caminé hacia las puertas de cristal, preparándome. No se suponía que estuviera allí, pero lo estaba. Y no me iría hasta que los enfrentara a todos. Dentro del salón había un mar de elegantes candelabros de cristal, rosas blancas en cada mesa y una pista de baile que ya bullía de invitados. Revisé el plano de asientos cerca de la entrada y se me encogió el corazón al leer los nombres: Marjorie y Philip Sanders. Mis padres estaban en la mesa principal con Verónica y Ryan Kennedy, su novio. Los amigos de Verónica, los primos de Ryan, incluso la novia de su antiguo compañero de la universidad. Todos tenían asientos en el salón principal. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Vi a Marjorie al otro lado de la habitación, acariciándole el velo a Verónica, con el rostro radiante de orgullo. Philip estaba cerca, bebiendo un trago, con su habitual expresión inexpresiva. Di un paso hacia ellos, apretando los puños. «Mamá», llamé con voz serena. «¿Podemos hablar?». Marjorie apenas me miró. «Kelly, ahora no. Estamos en plena acción». «Solo tardaré un segundo», dije con la mandíbula apretada. No estaba en la lista de invitados, y ahora veo que ni siquiera tengo sitio. Al lado de Marjorie, como si fuera una niña en un berrinche. «No te pongas dramática. Teníamos que priorizar a la familia principal. Ya encontrarás dónde sentarte».
Parpadeé. Sus palabras fueron más cortantes de lo que esperaba. Familia principal, soy su hija. Verónica apareció junto a Marjorie, con su sonrisa tan aguda como siempre. Kelly, relájate. Es solo una confusión. Ya sabes lo agitado que se pone esto. Su voz era pura dulzura, pero sus ojos brillaban divertidos. Estaba disfrutando esto. Me giré hacia Philip, esperando algo, lo que fuera. Papá, ¿estás bien con esto? Se movió, evitando mirarme a los ojos. Es solo un asiento, Kelly. No arruinemos la noche. Eso fue todo. Sin defensa, sin preocupación, solo la misma evasiva de siempre. Me ardía el pecho, pero no lo demostré. Había pasado años asimilando sus despidos, pero esta noche se sentía diferente, más aguda, como si se hubiera trazado una línea y yo estuviera en el lado equivocado. La voz de Wendy interrumpió mis pensamientos. Se había deslizado al pasillo detrás de mí, con su placa aún puesta. «Kelly, ¿estás bien?», susurró, mirando fijamente a Verónica. Asentí, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. «Sí, me quedo». La sonrisa de Verónica se desvaneció por un instante. No se lo esperaba. Bien. Que se retorciera. Me alejé de mi familia, con una determinación cada vez más firme. Si pensaban que me desvanecería en el fondo, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Wendy me tiró del brazo en voz baja. «Kelly, ¿estás segura de que quieres quedarte? Este lugar es un nido de serpientes». Asentí, aunque mi determinación se tambaleaba. No le daré a Verónica la satisfacción de verme correr. Me miró con una mezcla de admiración y preocupación y se escabulló entre la multitud. Su credencial del evento reflejó la luz. Respiré hondo y me adentré en el pasillo, abriéndome paso entre los invitados con trajes a medida y vestidos brillantes. El aire olía a rosas y perfume caro, pero lo único que sentía era el peso de ser una extraña en el mundo de mi propia familia. Mis ojos se dirigieron a la mesa principal, donde Verónica, radiante con su vestido de novia, reía con Ryan Kennedy, su novio. Ryan estaba encantado. Cabello oscuro, sonrisa fácil, el tipo de hombre que podía venderte un sueño y hacerte creerlo. Pero algo en él me parecía extraño esa noche. Su risa era demasiado fuerte. Sus miradas eran demasiado rápidas, como si estuviera actuando para alguien. Me pregunté si él también lo sentía. Las grietas en la fachada perfecta de Verónica. Encontré un sitio cerca de la barra, apoyándome en el mostrador para no caerme. El camarero me acercó un vaso de agua y lo tomé, agradecida por tener algo a lo que aferrarme. Mi mente divagaba, llevándome de vuelta a un recuerdo que había intentado enterrar. 2 años atrás, estaba en casa de mis padres en Tampa, ayudando a Marjorie a revisar archivos viejos en su antiguo ordenador. Salió para atender una llamada, dejándome sola con el ordenador. No estaba husmeando, la verdad, pero una carpeta llamada Verónica me llamó la atención. La abrí, esperando encontrar fotos o recuerdos. En cambio, encontré docenas de correos electrónicos de Verónica a sus amigos de la universidad, a sus compañeros de trabajo e incluso a un profesor. Uno destacaba, fechado hace 3 años, cuando Verónica ascendía en su empresa de marketing. Todo se reduce a la influencia. Le había escrito a un colega: «Encuentras lo que la gente quiere y lo usas. Mi jefe cree que soy su chica de oro, pero él es solo un trampolín. Lo mismo con mi familia. Harán lo que sea si te haces el papel». Me quedé mirando la pantalla con un nudo en el estómago. No solo era ambiciosa, era calculadora, dispuesta a manipular a cualquiera, incluso a Marjorie y Philip, para conseguir lo que quería. Busqué mi nombre en la carpeta, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Nada, ni una sola mención, como si fuera invisible. El recuerdo me impactó. El mismo dolor que sentí ese día volvió a invadirme. Marjorie siempre había llamado a Verónica su estrella, la que la enorgullecía.
Philip, tan callado como siempre, le siguió la corriente, sin cuestionar por qué siempre me dejaban en segundo plano. Había pasado años diciéndome que no importaba que estuviera bien sola, pero allí, en una sala llena de gente celebrando a Verónica, la verdad era innegable. No estaba bien. Estaba enfadada. Una voz me sacó de mi ensimismamiento. Kelly Wright. Me giré y vi a Ryan Kennedy de pie junto a mí, con un vaso de bourbon en la mano. De cerca, parecía cansado. El encanto de antes se estaba desvaneciendo. Llevaba la corbata un poco suelta y sus ojos me buscaban como si intentara leerme. Sí, dije, enderezándome. Ryan, felicidades por el gran día. No sonrió. En cambio, se apoyó en la barra, mirando fugazmente a Verónica en la mesa principal. Ella se reía con una dama de honor, ajena a nosotros. Gracias, dijo con voz monótona. ¿Puedo preguntarte algo extraoficialmente? Arqué una ceja. Depende. ¿De qué se trata esto? Dudó, removiendo el bourbon en su vaso. ¿Tu hermana, Verónica, habla alguna vez de mí cuando no estoy? ¿Dice algo diferente? La pregunta me pilló desprevenida. Lo estudié intentando descifrar su punto de vista. Ryan no era de los que buscan cumplidos. Tenía demasiada confianza en sí mismo para eso. Esto era otra cosa. Duda, quizás, o miedo. Pensé en el correo electrónico que había encontrado, la forma en que Verónica hablaba de usar a la gente. Si estaba jugando a eso con su propia familia, ¿qué hacía con su marido? ¿Por qué lo preguntas? Pregunté con cuidado, manteniendo un tono neutral. Ryan se frotó la nuca y volvió a mirar a Verónica. Últimamente ha estado distraída, reservada. La pillo en llamadas que no explica o cambia de tema cuando le pregunto por su trabajo. Pensé que tal vez sabrías algo. Casi me reí. ¿Saber algo? Conocía a Verónica mejor que nadie. No porque fuéramos cercanos, sino porque me había pasado la vida observándola. Era una experta en conseguir lo que quería, en hacer que la gente solo viera la versión que ella misma elegía. Pero no estaba seguro de cuánto contarle a Ryan. Seguía siendo su marido, al menos por ahora. Verónica siempre ha sido buena guardando secretos, dije, eligiendo bien mis palabras. Si estás preocupado, quizá deberías hablar con ella. Asintió, pero apretó la mandíbula como si esperara esa respuesta y no le gustara. Sí, quizá. Dio un sorbo a su bebida y la dejó con fuerza sobre la barra. Gracias, Kelly. Se alejó, con los hombros erguidos, integrándose de nuevo entre la multitud. Lo vi irse, con la mente acelerada. La duda de Ryan era una grieta en el mundo perfecto de Verónica, y no pude evitar preguntarme cuán profunda era. ¿Sabía algo o estaba empezando a ver a la verdadera ella? Antes de que pudiera darle vueltas, Wendy reapareció con el rostro tenso. Me llevó aparte, su voz apenas era un susurro. Kelly, no te lo vas a creer. Estaba revisando el horario del personal en la oficina y escuché a una de las planificadoras hablando de Verónica. La semana pasada estuvo hablando por teléfono sobre un plan con el dinero de Ryan. Sonaba muy sospechoso. Se me aceleró el pulso. ¿Qué clase de plan? Wendy negó con la cabeza. No entendí los detalles. Cerraron la puerta, pero la organizadora dijo que Verónica se reía como si fuera un juego. Algo sobre asegurar su futuro incluso antes de la boda. Sentí un escalofrío. Las piezas empezaban a encajar, el correo electrónico de hace años, las preguntas de Ryan. Esta Verónica no era solo manipuladora, estaba tramando algo y Ryan era su objetivo. La miré al otro lado de la sala, todavía fingiendo ser la novia perfecta, con su risa cortando la música. ¿Cuántas mentiras escondía tras esa sonrisa? Me volví hacia Wendy. ¿Puedes llevarme a esa oficina? Necesito saber más. Dudó y asintió. Dame 10 minutos. Distraeré al personal. Pero Kelly, si te metes en esto, ten cuidado. A Verónica no le va a gustar. Lo sé, dije con voz firme. Pero ya no me hago la amable.
Wendy se escabulló y me quedé allí, con el ruido de la recepción desapareciendo en el fondo. Por primera vez esa noche, sentí un cambio en mi interior. No solo ira, sino un propósito. Verónica llevaba años debilitándome, haciéndome sentir insignificante. Pero si estaba jugando con Ryan y con todos, no iba a dejarla ganar. No esta vez. La advertencia de Wendy resonó en mi cabeza mientras la seguía por un pasillo de servicio. El ruido de la recepción se desvaneció tras nosotros. El aire era más fresco, con un ligero olor a productos de limpieza. Pero mi pulso se aceleró como si estuviera entrando en la boca del lobo. El plan de Verónica, fuera cual fuese, se sentía más cerca ahora, como una sombra que casi podía tocar. No sabía qué encontraría en la oficina, pero una cosa sí sabía. Mi hermana no era la novia de oro que todos creían. Wendy se detuvo ante una sencilla puerta metálica, con la tarjeta llave ya en la mano. «Esta es la oficina del planificador», susurró, mirando por encima del hombro. «Yo vigilaré. Tienes 5 minutos antes de que vuelva el personal». Asentí con un nudo en la garganta. «Gracias, Wendy. Te debo una grande». Sonrió con suficiencia, pero su mirada era seria. «Que no te pillen». Pasó la tarjeta y la puerta se abrió con un clic. Dentro de la oficina había un montón de papeles amontonados sobre un escritorio, una pizarra blanca llena de horarios y una computadora portátil que brillaba tenuemente en un rincón. Me acerqué al escritorio, con las manos temblorosas mientras examinaba los papeles. La mayoría eran facturas y planos de asientos, nada útil. Pero entonces lo vi. Un correo electrónico impreso bajo una taza de café con el nombre de Verónica en el asunto. Lo saqué con el corazón latiendo con fuerza. Era de Verónica a una tal Claire, enviado hacía 2 semanas. La familia de Ryan es rica. Decía que su madre tiene inversiones por valor de al menos $10 millones. Una vez casados, le cederé algunos bienes con facilidad, con su complejo de salvar el mundo. Si no colabora, tengo un abogado listo para pedir el divorcio el año que viene. Sea como sea, estoy lista. Me quedé mirando las palabras. Se me hiela la sangre. Verónica no solo estaba usando a Ryan, planeaba desangrarlo para llevarse el dinero de su familia y dejarlo destrozado. El correo terminaba con una frase que me revolvió el estómago. «Guarda esto en secreto. Nadie, y menos la madre de Ryan, puede saberlo». Me guardé el correo en el bolsillo, con la mente acelerada. Esto no era solo una prueba de las intrigas de Verónica, era una bomba, una que podría hacer estallar su mundo perfecto. Pero antes de que pudiera procesarlo, la puerta se abrió de golpe y me quedé paralizada. La madre de Gloria Kennedy Ryan estaba en la puerta, con sus penetrantes ojos clavados en los míos. Era toda elegancia. Su cabello plateado recogido hacia atrás, bajo un vestido azul marino que denotaba adineración, pero su expresión era todo menos suave. «Kelly Sanders», dijo en voz baja y controlada. «¿Qué haces aquí?» Me tragué la mano, aún aferrado al correo electrónico. No tenía sentido mentir. Me había visto. Encontré algo que dije sosteniendo el papel sobre Verónica. «Tienes que ver esto». La mirada de Gloria se dirigió al correo electrónico y luego a mí. Por un momento pensé que me despediría, que me diría que me fuera. Pero dio un paso adelante y cerró la puerta tras ella. «Enséñame». Le entregué el correo electrónico y observé cómo sus ojos escudriñaban las palabras. Su rostro no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor del papel, la única señal de su enojo. Al terminar, levantó la vista y su voz se endureció. «No es la primera vez que dudo de tu hermana, pero esto es peor de lo que imaginaba. ¿Sabías que algo andaba mal?», pregunté, sorprendido. Gloria asintió, apretando los labios hasta formar una fina línea. «Verónica ha sido demasiado refinada, demasiado ansiosa por complacerme. He visto mujeres como ella antes, encantadoras hasta que consiguen lo que quieren. Simplemente no tenía pruebas hasta ahora». Dudé, y luego dije que Ryan me había preguntado por ella antes. Él también está empezando a darse cuenta.
Gloria entrecerró los ojos. Entonces es hora de que nos ocupemos de esto. Sígueme. Me sacó de la oficina, con sus tacones resonando con determinación. Wendy se había ido, probablemente de vuelta a sus tareas, y el pasillo se sentía extrañamente silencioso mientras nos dirigíamos a un salón privado cerca del salón de recepción. Sentí un nudo en el estómago de nervios, pero no había vuelta atrás. Gloria empujó la puerta, revelando una pequeña habitación con sillas de felpa y una mesa de cristal. Ryan ya estaba allí paseándose, con la corbata completamente desabrochada. Verónica estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, una máscara de calma. Marjorie y Philip Sanders. Mis padres estaban sentados rígidos en un sofá, con expresiones indescifrables. «Kelly», dijo Verónica, con voz aguda al verme. «¿Qué hace aquí?» Gloria no le dio oportunidad de continuar. Levantó el correo electrónico. Su voz resonó en la sala. Verónica quería explicarlo. Verónica abrió mucho los ojos, pero se recuperó rápidamente, riendo con una risa aguda y quebradiza. «¿Qué es esto? ¿Una broma? Kelly, ¿fingiste esto para hacerme quedar mal?» Di un paso al frente con voz firme. «No necesitaba fingir nada, Verónica. Lo escribiste tú. Planeabas usar a Ryan desde el principio». Marjorie jadeó, llevándose la mano al pecho. «Kelly, basta. ¿Cómo te atreves a acusar a tu hermana el día de su boda?» Me volví hacia ella. Los años de ser ignorada, hirviendo. «Mamá, abre los ojos. No es la santa que crees». La sonrisa de Verónica se desvaneció, su rostro se contorsionó de ira. «Solo estás celosa, Kelly. Siempre lo has estado. No soportas que yo sea quien hizo que la gente ame a alguien». Ryan habló en voz baja y áspera. «¿Es cierto, Verónica? ¿Pensabas divorciarte de mí para quedarte con el dinero de mi familia?» Verónica se giró hacia él. Su voz se volvió más dulce. «Ryan, cariño, no te lo crees, ¿verdad? Están mintiendo. Kelly siempre me ha tenido en la mira». Pero Ryan no la miraba. Estaba mirando a Gloria, que tenía el correo electrónico en la mano. «Responde a la pregunta», dijo con tono duro. Marjorie aguantó con la voz temblorosa. «Esto es ridículo. Verónica está muy estresada. Planear una boda no es fácil. Ella jamás haría esto». La risa de Gloria fue fría y cortante. «El estrés no te hace planear arruinarle la vida a tu marido». «Marjorie, este correo es real. Ya le pedí a mi gente que lo verificara». Verónica palideció, apretando los puños. Por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos. Se giró hacia Philip, su última esperanza. «Papá, me conoces. Diles que se equivocan». Philip movió el rostro, cansado, surcado por años de silencio. Me miró, luego a Verónica, y algo en su expresión cambió, como si nos viera con claridad por primera vez. «Verónica», dijo con voz tranquila pero firme, «te he dejado salirte con la tuya demasiado. Kelly tiene razón. Esto tiene que parar». La sala se quedó en silencio. Marjorie abrió la boca, pero no pronunció palabra. La respiración de Verónica le cortaba la mirada, moviéndose entre nosotros como un animal atrapado. Nunca la había visto así, despojada de su encanto, de su control. Por primera vez en mi vida, mi padre me había elegido. «Papá, ¿cómo pudiste?», susurró Verónica con la voz quebrada. Philip no se inmutó. «Has lastimado a tu hermana durante años, Verónica. Debería haber hablado antes. Ahora hablo». Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, y una extraña mezcla de alivio e incredulidad me invadió. Las palabras de Philip no eran solo una disculpa, eran un salvavidas, algo que nunca me había atrevido a desear, pero no me dejé llevar por ello. Esto no había terminado. Verónica no era de las que se dejaban vencer sin hacer ruido. Gloria dio un paso al frente, con voz serena pero letal. «Verónica, cometiste un grave error al subestimar a esta familia. Ryan se merece algo mejor.
Y Kelly también. El rostro de Ryan era indescifrable, pero tenía las manos apretadas, olvidando el vaso de bourbon. Miró a Verónica. Su voz era apenas un susurro. ¿Fue real o solo era un pago para ti? Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas, pero no se le cayeron. Abrió la boca y luego la cerró, perdiendo la compostura. «Ryan, te amo», dijo, pero las palabras sonaron vacías, ensayadas. Respiré hondo y sostuve la mirada de Marjorie. Parecía destrozada, con las manos temblorosas mientras miraba a Verónica. Por una vez, no se apresuró a defenderla. Me volví hacia Verónica en voz baja. Creíste que podría seguir así para siempre, ¿verdad? Pero la verdad siempre sale a la luz. Verónica giró la cabeza hacia mí con los ojos encendidos. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto te hace mejor que yo? No respondí. No hacía falta. El correo electrónico en la mano de Gloria, el silencio de las palabras de Marjorie Phillips decían suficiente. El mundo de Verónica se derrumbaba, y ella lo sabía. Pero podía ver la lucha en sus ojos, la desesperación. Aún no había terminado, y lo que viniera después iba a ser horrible. Todos se están volviendo contra mí. Verónica escupió su voz aguda, temblando de rabia. Me señaló, su uña cuidada como una daga. «Esto es tu culpa, Kelly. Siempre me has odiado. Siempre has querido arruinarme». La miré a los ojos sin pestañear. «No, Verónica. Te lo hiciste a ti misma. Mentiste. Conspiraste, y ahora todo se desmorona». Sus ojos ardían, pero antes de que pudiera responder, Gloria dio un paso al frente, dominando la sala con su presencia. «Basta, Verónica», dijo con voz fría como el hielo. «Tus palabras no cambian los hechos. Este correo prueba que planeas manipular a mi hijo para que le quite el dinero a su familia y se marche. No eres una novia, eres un fraude». La respiración de Verónica se entrecortó, su serenidad se desmoronó. Se giró hacia Ryan con la voz suavizada y desesperada. «Ryan, por favor, me conoces. Sabes que te quiero. Lo están tergiversando todo». Ryan no se movió. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en el correo electrónico que Gloria tenía en la mano. «No respondiste a mi pregunta», dijo. Su voz era baja y áspera. ¿Fue real alguna vez? ¿O solo fui un medio para un fin? Los labios de Verónica temblaron, pero no respondió. El silencio era una confesión ensordecedora. Marjorie dejó escapar un suave gemido, cubriéndose la cara con las manos, pero no habló. Philip permaneció inmóvil, con la mirada fija en Verónica. Ya no era el padre pasivo que había conocido. La voz de Gloria volvió a interrumpírsele. «Has perdido a Verónica, y estás a punto de perder mucho más». Verónica giró la cabeza hacia ella, con el pánico reflejado en sus ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Gloria no respondió. En cambio, asintió a Ryan, quien metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño fajo de papeles grapados en una esquina. Se me cortó la respiración. No necesitaba verlos para saber qué eran. El rostro de Verónica palideció, sus manos temblaban mientras miraba los documentos. «Ryan, ¿qué es eso?», susurró, con voz apenas audible. La expresión de Ryan era pétrea, su voz inquietantemente tranquila. «Papeles de divorcio. Los hice redactar la semana pasada después de descubrir que te habías reunido con un abogado a mis espaldas». Una exclamación colectiva recorrió la sala, de Marjorie, de mí, incluso de Philip. No me lo esperaba, no tan pronto. Verónica se tambaleó hacia atrás, agarrándose al borde de una silla. «No», dijo, negando con la cabeza. «No puedes hablar en serio. Nos acabamos de casar». La mirada de Ryan estaba vacía, carente de la calidez que había visto antes. «Contactaste con un abogado de divorcios hace 3 meses, Verónica, incluso antes de que fijáramos una fecha. Planeabas dejarme en cuanto tuvieras el dinero de mi familia. Tengo los correos, el registro de llamadas. Se acabó.
A Verónica le flaquearon las rodillas, pero contuvo la respiración entrecortada y frenética. «Mientes», dijo, pero su voz quebró la lucha que la abandonaba. Se giró hacia Marjorie, su último salvavidas. «Mamá, dile que se equivoca. Dile que nunca haría esto». Marjorie bajó las manos de su rostro, con los ojos húmedos de lágrimas. Miró a Verónica, luego a mí, y por primera vez vi que algo se rompía en su interior. «Verónica», susurró con voz temblorosa, «no puedo seguir defendiéndote. Ya no». Las palabras resonaron como un trueno. Verónica abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se quedó allí, sola, en el centro de la habitación, mientras su mundo se desmoronaba. Debería haber sentido satisfacción, tal vez incluso triunfo. Pero solo sentí un dolor profundo. No se trataba de ganar, se trataba de la verdad, y la verdad era más fea de lo que imaginaba. Verónica me miró fijamente, y su ira se reavivó. «Tú», gruñó, dando un paso hacia mí. «Tú hiciste esto. Los pusiste a todos en mi contra. No me rendí. Los pusiste en tu contra, Verónica. No puedes culparme por tus decisiones». Su mano se disparó rápida e imprudentemente, apuntando a mi cara. Me preparé, pero Gloria fue más rápida. Se interpuso entre nosotras y agarró la muñeca de Verónica con un agarre que la hizo reaccionar. «Ni se te ocurra», dijo Gloria en voz baja. «Es peligroso. Ya has hecho suficiente». Verónica se soltó el brazo de un tirón, retrocediendo con dificultad y respirando entrecortadamente. La puerta del salón se abrió de golpe y me di cuenta demasiado tarde de que ya no estábamos solas. El salón de recepciones estaba justo al otro lado, y los invitados se habían reunido cerca de la entrada, susurrando cada vez más fuerte. La música había cesado, reemplazada por el murmullo de la curiosidad. El arrebato de Verónica se había desatado, y ya no había forma de ocultarlo. Se giró hacia la multitud, con el rostro desencajado por el pánico. «¿Qué están mirando?», gritó con voz estridente. Pero los invitados no apartaron la mirada. Se quedaron mirando, algunos con asombro, otros con lástima, con sus teléfonos ya desenfundados, capturando el momento. Ryan dio un paso al frente, con voz firme, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Verónica, se acabó. Estoy acabado. No eres mi esposa. Nunca lo fuiste». Las palabras fueron como un golpe de gracia. Verónica hundió los hombros, con los ojos abiertos, sin ver. Se giró hacia Ryan, su voz apenas un susurro. «No puedes hacer esto. ¿Me amas?». Ryan negó con la cabeza. Su rostro era una máscara de agotamiento. «Amé a alguien que no existía». Levantó los papeles del divorcio con mano firme. «Esto es real. Se acabó». Un murmullo recorrió a los invitados, convirtiéndose en una oleada de jadeos y susurros. La boda perfecta de Verónica, su vida perfecta, se derrumbaba ante los ojos de todos. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una salida, pero no la encontró. Marjorie guardó silencio, con el rostro hundido entre las manos. Philip tenía la mirada fija en el suelo, una decisión tomada. Gloria se mantuvo erguida, con expresión inquebrantable. Incluso los invitados, sus supuestos amigos, estaban desvaneciéndose con su fachada. Los ojos de Verónica se encontraron con los míos, y por una fracción de segundo vi algo crudo. No solo ira, sino miedo, tal vez incluso arrepentimiento, pero se desvaneció tan rápido como llegó. Enderezó la barbilla, levantándola y soltó una risa amarga. «Todos se creen mejores que yo», dijo con voz temblorosa. «Ya verán, todos se arrepentirán de esto». Pasó junto a Gloria, me pasó a mí y se dirigió furiosa al salón de recepciones. La multitud se interrumpió en susurros, siguiéndola como una sombra. La vi irse, con su vestido blanco arrastrándose tras ella, ya no un símbolo de amor, sino un recordatorio de sus mentiras. Los invitados se volvieron hacia mí, con ojos curiosos, algunos compasivos, pero no me importó.
No se trataba de su aprobación. Se trataba de mantenerme firme. Gloria me puso una mano en el hombro, un toque firme pero con amabilidad. «Hiciste lo correcto, Kelly», dijo en voz baja. No todos habrían tenido el coraje. Asentí, aunque tenía un nudo en la garganta. Solo quería la verdad. Ryan me miró con el rostro cansado pero agradecido. «Gracias, Kelly». No quería creerlo, pero gracias. No sabía qué decir. Una parte de mí quería decirle que lamentaba no haber querido que terminara así, pero la verdad era que no lo lamentaba. Verónica había provocado este desastre y tendría que vivir con él. Me volví hacia Philip, que me observaba con una dulzura que jamás había visto. «Kelly», dijo en voz baja. «Debí haberte defendido antes». Las palabras me impactaron más de lo esperado, una mezcla de alivio y dolor. Asentí, incapaz de hablar. Marjorie seguía en silencio, con lágrimas en los ojos, pero no la miré. No podía. Todavía no. El salón de recepciones era un caos. Los invitados murmuraban y el personal se apresuraba a reiniciar la música. Las luces de hadas parpadeaban como si percibieran el cambio. Verónica se había ido. Su salida fue un espectáculo inolvidable. Respiré hondo, aflojando las manos por primera vez esa noche. La verdad había salido a la luz, y con ella, un peso que había cargado durante años comenzó a desaparecer. Pero sabía que este no era el final. La rabia de Verónica, su desesperación, regresarían. Quizás no esta noche, pero pronto estaría lista. Salí del resort Ocean Breeze. El cálido aire de Miami me azotó la cara como una liberación. Las luces de colores del patio parpadearon, su brillo ahora más suave, menos burlón. Detrás de mí, el salón de recepciones era un caos de susurros y rostros atónitos, con el eco del desmoronamiento de Verónica aún flotando en el aire. No miré atrás. Mis tacones resonaron contra el pavimento al cruzar el estacionamiento, mi vestido verde esmeralda flotando al viento. Por primera vez esa noche, sentí los hombros ligeros, como si me hubiera quitado un peso de encima toda la vida. Las mentiras de Verónica quedaron al descubierto. Ryan era libre y Philip por fin me había visto. Pero ya no se trataba de ellos, se trataba de mí. Llegué a mi coche y me detuve para apoyarme en la puerta. Las luces de Miami se extendían más allá del resort. El horizonte brillaba con una vida infinita, lleno de posibilidades que nunca antes me había permitido ver. Había pasado años buscando la aprobación de mi familia, pensando que si me esforzaba lo suficiente y guardaba silencio, me ganaría un lugar en su mesa. Pero allí, respirando el aire salado, me di cuenta de que no necesitaba su mesa. Podía construir la mía. Mi teléfono vibró en el bolso, sacándome de mis pensamientos. Lo saqué esperando otra llamada de Marjorie, otra disculpa a medias que no estaba lista para oír. Pero era Wendy Larson, mi mejor amiga. Su nombre iluminó la pantalla. Respondí con una voz más firme de lo que esperaba. «Hola, Kelly. ¿Dónde estás?» La voz de Wendy era urgente pero cálida, como si estuviera lista para subirse a su coche y buscarme. Vi a Verónica salir hecha una furia. «La gente está loca ahí dentro. Estoy en el aparcamiento», dije, mirando hacia el resort. «Ya terminé, Wendy. No voy a volver». Una pausa, luego una risa suave. «Bien por ti». «¿Estás bien?» Cerré los ojos dejando que la pregunta se asentara. ¿Estaba bien? No del todo. El dolor de años de invisibilidad no desapareció en una noche, pero sentí algo nuevo, una chispa, una sensación de libertad que no sabía que podía alcanzar. «Ya casi lo consigo», dije finalmente. «¿Nos vemos? Me vendría bien una amiga». «Voy en camino», dijo Wendy sin dudarlo. «Quédate aquí». 10 minutos después, llegó en su destartalado portón trasero, con la insignia del evento aún enganchada a la chaqueta. Se soltó el pelo oscuro y me dio un abrazo rápido. «Pareces haber sobrevivido a una guerra», dijo, con una sonrisa burlona pero amable. «Lo parece», admití, esbozando una pequeña sonrisa.
Gracias por dejarme entrar esta noche. No lo habría logrado sin ti. Wendy le restó importancia con un gesto, apoyándose en su coche. Por favor, eres más fuerte de lo que crees. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar que Verónica siga controlando tu vida o ya has terminado con eso? Sus palabras me impactaron. Verónica siempre había sido el centro del universo familiar. Su encanto y ambición atraían a todos a su órbita, pero esa noche esa órbita se había derrumbado y yo era quien se alejaba. Ya terminé, dije con voz firme. Ya no me define. Wendy asintió con los ojos brillantes de aprobación. Esa es mi chica. Mira, tengo un concierto próximamente. Un gran evento en Orlando, algo corporativo de lujo. Necesitan un editor freelance para el material promocional. ¿Te apuntas? Parpadeé, sorprendida. Wendy sabía que había estado sobreviviendo con mis trabajos de edición freelance, intentando ganarme la vida mientras me restregaban el éxito de Verónica en la cara. Un proyecto como este podría ser un éxito, no solo para mi cuenta bancaria, sino para mí. Una oportunidad para crear algo propio. ¿En serio? Pregunté. Muy en serio, dijo, cruzándose de brazos. Es un buen sueldo, unos $5,000 por 2 semanas de trabajo. Además, es un paso en la puerta con algunos grandes nombres. Eres mejor que esos pequeños trabajos, Kelly. Di que sí. Dudé, con el peso de la noche aún presente. Pero entonces pensé en la risa amarga de Verónica, el silencio de Marjorie, la disculpa tardía de Philip. Ninguno de ellos había creído en mí como Wendy. Ninguno de ellos había visto lo que podía hacer. Sí, dije la palabra, como si me la estuviera prometiendo. Me apunto. Wendy sonrió, dándome un ligero golpe en el brazo. A eso me refiero. Salgamos de aquí. Hay un bar de mala muerte calle abajo con tu nombre. Nos alejamos del resort, con el horizonte de Miami desapareciendo en el retrovisor. El bar era pequeño, lleno de letreros de neón y mesas pegajosas, pero se sentía bien. Pedimos una cerveza para mí, una margarita para Wendy, y nos sentamos en un rincón, rodeados por el ruido de la gente. Por primera vez en horas, pude respirar. Mi teléfono vibró de nuevo mientras hablábamos. Un mensaje de Marjorie Kelly. Necesitamos hablar. Siento lo de esta noche. Llámame, por favor. Me quedé mirando las palabras, con el pulgar sobre la pantalla. Una parte de mí quería llamarla para escucharla, para creer que hablaba en serio, pero otra parte, la que le había plantado cara a Verónica, que se había marchado de aquella recepción, sabía que no era así. Las disculpas de Marjorie siempre venían con condiciones, con excusas para Verónica, con razones para dejarlo pasar. No estaba lista para eso. Quizás nunca lo estaría. Dejé el teléfono, con la pantalla apagada, y di un sorbo a mi cerveza. Marjorie quiere hablar. Le dije a Wendy con la voz apagada. Arqueó una ceja. ¿Lo harás? Negué con la cabeza. Esta noche no. Quizás nunca. Ha tenido años para verme, Wendy. Ya no se lo ruego. Wendy chocó su copa contra la mía. Claro que sí. Eres mejor que eso. La semana siguiente pasó volando. Me sumergí en el trabajo, definiendo ideas para el proyecto de Orlando con Wendy. Mi bandeja de entrada se llenó de correos del equipo del evento. Cada uno era un recordatorio de que estaba construyendo algo real, algo mío. Marjorie llamó 2 veces más, dejando mensajes de voz que no escuché. Philip envió un solo mensaje. Estoy orgullosa de ti, Kelly. Fue breve y simple, pero me impactó más de lo que esperaba. No respondí, no porque estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba sus palabras para sentirme completa. Verónica, mientras tanto, había desaparecido. Ni publicaciones en redes sociales, ni llamadas, ni rastro de la novia perfecta que había forjado durante años. Un amigo en común me dijo que se había ido de Miami, que quizás se había ido a vivir con una prima en Atlanta. Su silencio era estridente, un marcado contraste con el ruido que siempre había hecho. Una parte de mí se preguntaba si intentaría volver a inventar una nueva historia para salir del lío que había armado, pero ese era su problema ahora, no el mío.
Una noche, mientras preparaba el equipaje para Orlando, me detuve en una estantería de mi apartamento. Allí estaba una foto enmarcada, una foto familiar de hacía años, tomada en una fiesta de Navidad. Verónica estaba al frente, su sonrisa deslumbraba la mano de Marjorie sobre su hombro. Philip permanecía rígido junto a ellos, y yo estaba al borde, medio aislada como si ya entonces me hubieran dado una idea de último momento. Tomé el marco, recorriendo el cristal con el dedo. Durante tanto tiempo, había deseado pertenecer a esa foto, ser vista como Verónica. Pero ahora, mirándola, no sentía nada, ni rabia, ni tristeza, solo claridad. Esa familia ya no era mía, quizás nunca lo había sido. Puse la foto boca abajo y me volví hacia mi maleta, cerrándola. El trabajo en Orlando era un nuevo comienzo, una oportunidad para escribir mi propia historia. Wendy estaría allí animándome, y por primera vez creí en mí como ella. Salí a mi balcón, con el horizonte de Tampa brillando a lo lejos, y respiré hondo. El pasado había quedado atrás, su peso finalmente se había disipado. Delante había algo nuevo,